¿Alguna vez te has preguntado cómo es que Google sabe que quieres viajar a Mazatlán? ¿O cómo sabe Facebook que estuve viendo videos de carpintería? Quizás te diste cuenta que YouTube te muestra videos relacionados con tus suscripciones. Las computadoras nos han permitido tantas cosas, desde mandar un hombre a la luna hasta hacer que un coche se conduzca solo. Es impresionante pensar lo pequeñas que son las computadoras hoy en día. Ahora cualquier persona con la capacidad de comprar un smartphone tiene acceso a una computadora, pues eso es lo que son, computadoras. Todos los dispositivos smart básicamente son computadoras. Pero, ¿qué significa computar? Mi nombre es Daniel Medina y en este canal estaré hablando cada semana sobre programación para no programadores. Así que te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que se te notifique cada vez que publique un nuevo video. En este video estaré respondiendo a la pregunta ¿qué es la programación? Para hacerlo, dividiremos el video en los siguientes puntos. Entonces, comencemos. ¿Qué es la computación? Computar es enumerar matemáticamente. Una computadora solo entiende números a los que llamaremos datos, es decir, 0 y 1. Para que una computadora se prenda o se apague, necesita recibir una simple instrucción: 0 para apagar y 1 para prender. De aquí viene el símbolo de los controles o los switch. La computación fue creada con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos. Almacenar, como cuando guardas una foto o un video. Procesar, como cuando escribes un documento en Word. Y transmitir, como cuando mandas un mensaje por WhatsApp. Las primeras computadoras fueron personas que calculaban lógica y matemáticamente una gran cantidad de datos. Con el paso del tiempo se desarrollaron formas para calcular más rápido que los humanos. Esto ha sido posible gracias al sistema binario. El sistema binario es la base de la computación. Solo piensa en los números, el 0 y el 1. Por eso se llama binario. El sistema al que estamos acostumbrados se llama decimal. Son 10 números, del 0 al 9. Si revisas la lista te darás cuenta el equivalente entre decimal y binario. El 0 decimal es igual al 0 binario. El 1 decimal es igual al 1 binario. Y se empieza a poner un poquito más complicado, ya que el 10 decimal es igual al 10 en binario. En otro video veremos cómo es posible esto. Ahora bien, para que una computadora realice las tareas que necesitamos, debemos hablarle en binario. Pero aquí entre nos, yo no sé hablar binario. Entonces, ¿cómo es que se puede programar una computadora? Pues esto es gracias a los lenguajes de programación. Las computadoras solo hablan binario. A través de un lenguaje casi humano, nosotros escribimos instrucciones detalladas a la computadora que después, a través de una serie de algoritmos, la computadora traduce ese lenguaje en código binario, utilizando un compilador. Así que para poder lograr que una computadora me entienda, necesito aprender algún lenguaje que después un compilador traduzca por mí al lenguaje de la computadora. También podría aprender binario, pero no voy a hablar de eso en estos videos. Si quieres aprender a hablar binario, te recomiendo que veas mi próximo curso que estará disponible muy pronto. Entonces, para que te des una idea, los dispositivos smart que compramos en las tiendas o las computadoras ya vienen con una serie de aplicaciones que le dicen a nuestros dispositivos cómo hacer las tareas que nosotros necesitamos. Y quienes hacen estas aplicaciones son programadores. Tú podrías hacerlas también. Pero así como existen muchos idiomas en el mundo, también existen muchísimos lenguajes de programación. Entonces, ¿cuál deberíamos de aprender? Déjame te muestro los lenguajes de programación más utilizados en el 2020, según un listado de Platzi.com. En esta lista te darás cuenta que de los más populares son JavaScript, Java, Python, Ruby y PHP. Los demás, aunque no fueron los más utilizados, sí son lenguajes que son muy viejos y que aún siguen siendo utilizados y demandados, salvo Go, que es un lenguaje relativamente nuevo.
Para ver más detalles de estos lenguajes, te invito a que veas mi siguiente video, en el que hablaré sobre qué puedo hacer con la programación. Ahí verás qué puedes hacer con cada uno de esos lenguajes. En este momento quizás estés pensando que para ti sería muy difícil aprender un lenguaje de programación, pero déjame decirte que lo que necesitas realmente aprender es a pensar como una computadora. Entonces veamos cómo pensar como un programador. Según Janet Emwing, el pensamiento computacional involucra el resolver problemas, diseñar sistemas y entender el comportamiento humano, basándose en los conceptos fundamentales de la informática. El pensamiento computacional incluye un rango de herramientas mentales que reflejan la amplitud del campo de la informática. Sí, pueden ser muchas palabras, pero básicamente pensar como un informático es más que decirle a una computadora qué es lo que debe de hacer. Es necesario pensar en múltiples niveles de abstracción, tomando un problema grande, descomponiéndolo en problemitas y resolviéndolos uno a la vez. Ahora, para definir la abstracción, voy a utilizar un ejemplo. Pensemos en un humano. Físicamente hablando, tiene un cuerpo con el que puede sentir y experimentar el mundo que lo rodea. Este sería el primer nivel de abstracción. Un humano tiene un cuerpo y tiene una vida. Ahora, como humano, tiene un nombre, una manera de ser y de pensar. Este sería el segundo nivel de abstracción. Daniel es muy inteligente, pero se enoja con facilidad. Estos dos niveles nos permiten tener dos conceptos diferentes del mismo elemento, utilizando contextos diferentes, el material y el emocional. Finalmente, el humano piensa, y esta imaginación lo lleva a preguntarse, ¿cuál es el propósito de su existencia? ¿Quién nos creó? ¿Para qué nací? ¿Y qué hay después de la muerte? Este sería un tercer nivel de abstracción, la razón de la existencia. Como podemos observar, pensar en un humano puede ser tan sencillo como hablar de los 5 sentidos, hasta tan complejo como hablar de su existencia y su razón de ser. Entonces la abstracción es pensar en una sola cosa, pero con diferentes contextos. El mismo humano, pero tanto desde su parte física como su parte emocional hasta su parte intelectual. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo piensan los programadores, utilicemos nuestro pensamiento computacional para resolver el siguiente problema. Cuando yo estaba en la secundaria y preparatoria, me convertí en un vendedor de dulces clandestino. Vendía dulces a mis compañeros para poder tener un poco de dinero para mis estudios y ayudar a mi familia. No solo tenía que comprar dulces, empaquetarlos y venderlos, también necesitaba contabilizar las ganancias al final del día para saber cuáles eran los dulces que más se vendían y cuáles no. Y así, saber cuáles eran mis ganancias netas. Al finalizar mis cuentas, en muchas ocasiones los números no me cuadraban y los dulces me faltaban. Para evitar estos problemas, desarrollé un algoritmo que me ayudara a calcular los siguientes puntos: cuántos dulces de cada uno vendí, ordenarlos por más vendidos y mostrar mis ganancias del día. Ahora acompáñenme a mi computadora y resolvamos este problema. Para poder resolver este problema utilizaré el lenguaje de programación que más utilizo en mi día a día, que es Kotlin. Y para utilizarlo de una manera simple y que ustedes también lo puedan hacer desde sus casas, me voy a meter a la página de kotlinlang.org. Aquí es la página oficial de Kotlin, el lenguaje de programación, y aquí tenemos una pequeña sección para escribir código con Kotlin. En este punto, esto que está aquí, esas 3 líneas que subrayé, si yo le doy ejecutar, me daré cuenta que imprime este mensaje de aquí. Esto yo lo puedo cambiar por cualquier cosa y lo voy a imprimir. Esto es print ln, que significa imprimir línea. No me voy a meter mucho en estos detalles, pero lo que quiero hacer es aquí escribir todo el código que nos permita resolver
nuestro problema de los dulces. Entonces, para poder hacer todos los cálculos necesito hacer las preguntas indicadas. Voy a escribir esto con 2 diagonales que me permite escribir un comentario y escribirle la pregunta: ¿cuántos dulces de cada uno me llevé a vender? Esto de aquí no afecta a mi programa. Yo puedo escribir lo que sea y no afecta. Entonces, esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta que tengo es: ¿cuántos dulces de cada uno me quedaron al finalizar mi día? Con estas 2 preguntas. Entonces, para saber cuáles son los dulces más vendidos, necesito ordenarlos por porcentaje de ventas. Para saber mis ganancias finales, necesito preguntar cuánto cuesta cada tipo de dulce y también cuántos dulces vendí de cada uno. Para este ejemplo utilizaremos 3 tipos de dulces. Los voy a anotar aquí. Será cacahuates japoneses a 5 pesos mexicanos, ranitas de chocolate a 3 pesos cada una, y una bolsita con gomitas de lombrices a 10 la bolsita. Cada tipo de dulce puede ser cargado más fácilmente en la mochila, por lo que necesito tomar en cuenta cuántos me caben todos los dulces en la mochila. Entonces vamos a asumir que en mi mochila solamente me cabían 10 bolsitas de cacahuates japoneses, 20 ranitas de chocolate y 20 bolsitas. Vamos a suponer que en este día me quedaron 2 cacahuates, 0 ranitas y 10 bolsitas. Entonces, con toda esta información que tenemos aquí, vamos a empezar a abstraer en conceptos matemáticos acerca de los dulces. Ya no vamos a pensar en los dulces, a qué saben y cómo se venden, sino simplemente pues vamos a pensar en los precios y las cantidades. Necesito pensar primero en cómo representar mis dulces. Un tipo de dulce tiene un nombre y un precio. También tengo que tomar en cuenta la mochila. También necesito tomar en cuenta cuántos dulces me quedaron en la mochila. Con estos conceptos ya puedo empezar. Empecemos con los tipos de dulces. Voy a crear aquí una clase que me permita crear diferentes tipos de dulces. Por ejemplo, tipo de dulce. Cada tipo de dulce, nombre y precio. Ahora representamos la mochila. La mochila de dulces vamos a decir que va a tener como espacios, y para representar los espacios voy a crear también una clase que me permita tener el dulce y cuántos dulces caben pues de ese tipo de dulce y una cantidad. Entonces mi mochila va a tener una lista de espacios, un tipo y una cantidad. Ahora ya tengo abstraído mi tipo de dulce y un espacio en la mochila, un tipo de dulce y cuántos dulces de ese tipo dentro de la mochila. Y mi mochila van a ser los diferentes espacios que yo reservé dentro de la mochila. Ahora, para empezar a utilizarlo, voy a crear diferentes objetos. Voy a crear el primer tipo de dulce, cacahuates japoneses. Y le vamos a poner un precio que va a ser igual a 5. El segundo tipo de dulce, que van a ser las ranitas de chocolate, con un precio de 3. Mi tercer tipo de dulce, bolsita de gomitas de lombrices con un precio de 10 pesos. Y ahora que tengo los dulces, necesito determinar cuántos dulces de cada uno me voy a llevar en la mochila. Para eso voy a crear 3 espacios. El primer espacio me va a pedir un tipo de dulce, First Candy Type, y la cantidad que me voy a llevar de ese tipo de dulce van a ser 10 cacahuates japoneses. Ahora voy a crear el segundo espacio al cual le voy a poner el Second Candy Type con una cantidad de 20. Estas son ranitas de chocolate. Aquí me equivoqué, es storage. Y el último espacio, las gomitas, con una cantidad de 20. Con esto ya puedo crear entonces mi mochila, que es mi bolsa de dulces. Y le voy a poner un nombre que determine la mochila antes de salir a vender los dulces. Entonces le llamaré Candy Bag Before the Start of the Day. Puede ser un nombre largo, pero esto nos ayuda a recordar pues
por qué le pusimos ese nombre. Entonces nuestro candy bag, recordemos que es una lista de espacios. El primer espacio, y separamos por comas, el segundo espacio y el tercer espacio. Aquí me equivoqué, third. Esa D la podemos utilizar así, pero prefiero escribir correctamente. En esta lista ya tengo mi mochila antes de empezar el día. Ahora voy a crear una mochila de dulces después de terminar el día. Para no volver a crear los storage, lo único que voy a hacer es que del primer storage voy a crear una copia, porque es el mismo dulce, el mismo tipo de dulce, pero la cantidad va a ser diferente porque al finalizar el día pues me quedaron menos dulces. En este caso le voy a poner los que me quedaron al finalizar, que son 2 para los cacahuates. Voy a poner también 0 para las ranitas, cuando me quedaron ranitas. Y finalmente pondré 10 para bolsitas de gomitas de lombrices. Con esto que tengo aquí ya tengo mi mochila antes de empezar y mi mochila después de empezar, con cada uno de los diferentes dulces y las cantidades que correspondan. La parte quizás un poquito más complicada, que ya tengo básicamente las preguntas respondidas. Lo que necesitamos ahora es hacer los cálculos para que me diga pues cuáles fueron mis ganancias y podamos ver ese mensaje aquí donde podemos imprimir en la pantalla. Para calcular voy a hacer una función que es básicamente una instrucción que le vamos a dar a la computadora para que calcule. Entonces le llamaremos calcular ganancias. Ahora, para calcular las ganancias necesito tomar mi mochila al finalizar el día y revisar cada uno de los espacios en mi mochila para ver cuántos me quedaron de cada dulce. Voy a utilizar esta palabra que me va a permitir saber de cada posición en mi mochila cuáles son los espacios que tiene. Voy a utilizarla ahí para revisar mi mochila antes de empezar el día. Por ejemplo, en mi mochila antes de empezar el día, también en sus espacios, en la posición I va a tener el mismo tipo de dulce. En el espacio 1 van a ser cacahuates, tanto en la mochila antes de empezar el día como en la mochila después. Entonces viene siendo lo mismo. Y esto lo voy a guardar en este espacio al que vamos a llamar Candy Bag Storage Before the Start of the Day. Vuelvo a decir que es un nombre largo, pero nos ayuda a entender qué es lo que hay aquí. Ahora que sé cuál es el espacio que tengo en la mochila antes de empezar el día, necesito también tomar en cuenta el espacio después, que es este de aquí, al que le vamos a poner también el nombre Candy Bag Storage After the End of the Day. Para poder calcular las ganancias necesito saber cuántos dulces vendí de cada uno. Entonces vamos a crear lo siguiente: cantidad de dulces vendidos. ¿Cómo calculo la cantidad de dulces vendidos? Sencillo. Tengo que saber la cantidad de dulces antes de empezar el día, que está aquí, y la cantidad de dulces después de terminar el día, que la encuentro aquí. Tomo cuántos tenía antes y lo resto a los que me quedaron al final, y eso me da la cantidad de dulces vendidos. Finalmente, para saber cuánto gané con esos dulces, necesito multiplicar la cantidad de dulces vendidos por el precio del dulce, y este sería el precio. Esto es lo que ganaría por un tipo de dulce. Como esto se va a hacer por cada tipo de dulce que yo tenga en mi mochila, al finalizar el día, todas estas cuentas las voy a guardar en este pequeño espacio que llamaremos ganancias, que empezamos con 0, pero por cada tipo de dulce le estaremos incrementando lo que me haya salido de ganancias. Como tengo 3 tipos de dulces, al final hará 3 operaciones como estas y me dará el resultado final, el cual voy a regresar en esta función. Finalmente, nosotros utilizaremos esta función aquí mismo. Pondremos las ganancias aquí. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a guardar las ganancias y utilizaremos la función de esta manera. Entonces,
el resultado del cálculo de las ganancias se va a guardar aquí y el valor lo vamos a imprimir de este lado, utilizando el signo de pesos. No tiene nada que ver con el dinero, es simplemente la manera en que hacemos que en el mismo texto aparezca las ganancias y de este lado va a aparecer el número que me salga por las ganancias. Ahora, antes de ejecutarlo, acabo de recordar que necesito agregarle aquí el tipo que va a regresar mi función. Entonces yo necesito escribir que el cálculo va a ser en enteros. INT significa entero. Es como una abreviación. Si yo ejecuto esto de aquí, voy a darme cuenta que mis ganancias en ese día fueron de 200 pesos. Igual aquí podemos agregarle solamente para que se vea un poquito más bonito. Ahora, ¿cómo sé que esto es cierto y no es un tipo de truco? Bueno, vamos a hacerlo algo muy sencillo. Digamos que efectivamente yo no vendí nada. Pues mis ganancias al final son 0 pesos. Y si yo vendo una bolsita de cacahuate, al final me quedaron 9 y todo lo demás. Fíjense bien, ¿cuánto vale la bolsita? 5 pesos. Y aquí ustedes pueden hacer el cálculo de qué pasaría si al final del día no me queda nada. Mis ganancias pues totales serían de esta manera. Esto sería lo que yo gané, el dinero que tengo al final. Y de esta manera ya tenemos todo calculado. Lo único que faltaría sería ordenarlos por porcentaje de venta. Pero eso se los dejaré a ustedes de tarea. Me gustaría que me comentaran ahí si pudieron resolverlo y si tienen dudas, pues pueden preguntarme y yo puedo ayudarlos a responderlos de manera privada. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó el ejercicio, te invito a que me dejes un comentario y me compartas de alguna manera cómo te fue con el ejercicio. Te dejaré en la descripción el código para que tú lo puedas copiar y pegar simplemente si quieres hacerlo. Pero yo te invito a que lo vayas haciendo paso a paso en el video, o si quieres hacerlo por tu cuenta sería un extra. Así podrás practicar tu pensamiento computacional.